Sean todos bienvenidos, reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema idioma como factor determinante de la cultura. Bien, en anteriores videos vimos la definición antropológica de cultura que nos va a seguir a lo largo de esta serie de trabajos sobre esta temática y la hemos definido como una forma social de adaptación al entorno. Es decir, que tiene una forma de ser característica, que es algo compartido por un conjunto de personas y que las manifestaciones culturales son formas de adaptarse a las necesidades y demandas que el entorno tiene en un momento determinado. Y además, complementando esta definición, tenemos tres factores tangibles y tres factores intangibles que componen el espectro de lo que es la cultura. Entre los tangibles están el factor geográfico, el factor biológico y el económico, que ya hemos visto en anteriores videos. Y entre los factores intangibles, el arte, el idioma, que es lo que desarrollamos en este video, y posteriormente veremos en otro el aspecto de la religión. Definiremos el idioma como una facultad humana de expresarse y comunicarse, ¿no? A través de sonidos articulados o sistemas de signos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a distinguir el lenguaje no verbal del verbal. Nosotros nos vamos a referir a la parte del idioma, concretamente a la parte verbal, ¿bien? Precisando que el lenguaje no verbal es algo innato, ¿no? Se han hecho algunos estudios acerca de la expresión facial, por ejemplo, al momento de demostrar alegría o enojo, y se ha visto que en todas las culturas del mundo este es un aspecto absolutamente invariable. Entonces, la manifestación de las emociones humanas básicas a través de la cara, por ejemplo, es algo que viene con nuestro bagaje genético, es algo que ya lo tenemos incluso antes de nacer. Entonces es algo innato. Pero a lo que nos vamos a referir en este video es al lenguaje verbal, porque es aprendido, es adquirido, ¿no? Y es desarrollado a lo largo de nuestra vida. Y obviamente que es esa parte la que podríamos denominarla como algo cultural. Bien, entonces vamos ahora a explicar un poquito el origen del lenguaje verbal. Probablemente aparece alrededor de 200.000, o bueno, hay un lapso de tiempo, ¿no? Se calcula entre 200.000 y 100.000 años antes de Cristo que habría aparecido esta característica humana, ¿no? ¿Cómo surgió? Probablemente los humanos en esa época empezaron a hacer onomatopeyas, es decir, a expresar sonidos que repetían lo que pasaba en la naturaleza, ¿no? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de onomatopeyas, por ejemplo, wow, wow, digamos, ¿no? Podría replicar el ladrido de un perro, ¿no? O un lobo, ¿no? O un wow, no, quién sabe, ese tipo de verbalizaciones era lo que después se fueron transformando poco más, consolidándose en palabras, ¿no? Entonces son prácticamente replicar el sonido que se hacía en la naturaleza, ¿no? Y obviamente a partir de eso se han formado algunos conceptos. Nosotros tenemos conceptos básicos, ¿no? Que prácticamente se repiten en muchas lenguas de forma invariable. Vamos a poner algunos ejemplos de estos conceptos básicos. Por ejemplo, mamá, ¿no? Se ha hecho un rastreo de esta lengua, bueno, hasta donde se pudo llegar, ¿no? La lengua más antigua conocida donde se pudo rastrear este idioma, perdón, este concepto es el indoeuropeo, el sánscrito, ¿no? La raíz de todos los idiomas que van a desarrollarse hasta el presente en la región de Eurasia, es decir, Asia y Europa, ¿no? O Asia Occidental, digamos, y toda Europa. Y entonces, en ese idioma antiguo, de la raíz indoeuropea que ahora conocemos, se decía ma, ¿no? Lo que ahora nosotros en español denominamos mamá. Nosotros notaremos que este es uno de los conceptos primeros que desarrollamos cuando somos bebés.
Inclusive se piensa que primero desarrollamos el concepto mamá y después recién desarrollamos el concepto de yo, ¿no? Entonces, esa sería probablemente una de las cosas más antiguas que se han expresado verbalmente. Nosotros notamos en la raíz indoeuropea que realmente está muy parecida a la pronunciación en español, digamos, que de la original. Bueno, en realidad la más antigua que conocemos, ¿no? Porque quién sabe qué habrá pasado en otras lenguas ya desaparecidas, ¿no? Pero es hasta donde podemos llegar con el conocimiento en ese campo. Bien, vamos a pasar ahora a ver a otros conceptos que también han sido básicos e invariables, aunque posteriormente vamos a ver también otros que sí varían, ¿ya? Veamos ahora el concepto comer, ¿bien? Entonces, comer tiene dos términos antiguos, digamos, de donde deriva, ¿ya? El primero de ellos es ed, ¿ya? Ed en su raíz indoeuropea significa morder o mascar, ¿no? Eso es ed, ¿no? ¿No? Entonces también podría tener alguna raíz onomatopéyica, pero la cosa es que se ha consolidado como un ed, ¿no? Bien, el hecho de mascar, masticar o meter algo a la boca, ¿bien? Y por otra parte, el com, ¿no? El com hace referencia, perdone, com. Muy parecido a lo que también en español es el con, es decir, es con mordida, si quieren, ¿no? Comer es hacer algo con la boca, así, ¿no? Entonces, nosotros vemos ahí, en ese ejemplo, también una antigua raíz, ¿no? Muy antigua, que está todavía vigente en nuestra lengua, ¿no? O sea, no, eso muestra un concepto invariable y básico, ¿no? El hecho de comer también es algo que aprendemos desde muy pequeños, ¿no? Y que es esencial para la sobrevivencia. Y pasaremos ahora a ver otro concepto más, que es el concepto de ayuda, el pedir ayuda, ¿no? Auxilio, digamos, ayuda, ¿quién me ayuda, no? Entonces, la raíz de ese concepto, hasta donde se ha hecho el rastreo lingüístico, ¿no? Nos lleva al término yeu, que significa, bueno, valga la redundancia, ayuda y también fuerza, es decir, ayuda con tu fuerza, necesito tu fuerza, yeu, fuerza aquí para que me ayude, digamos, ¿no? Para que me auxilie, ¿no? Entonces nosotros vemos ahí esos conceptos básicos que se han mantenido prácticamente inalterables, ¿no? Durante decenas de miles de años, ¿bien? Hasta donde nosotros conocemos, ¿no? Bien, por lo menos hasta donde ahora nosotros conocemos. Bueno, pasaremos ahora a hablar de otra característica, ¿ya? Importante del idioma. Nosotros vamos a decir que el pensamiento es lenguaje. Y en esto nos vamos a basar en el paradigma central de la psicología cognitiva comportamental, que actualmente es la rama de la psicología o corriente epistemológica, si ustedes prefieren, que es la más difundida en el mundo y la que tiene un mayor éxito terapéutico a nivel global. Bien. Uno de los conceptos básicos de este modelo psicológico es que en nuestra mente podríamos dividirla, digamos, a modo de entenderla mejor y realizar aplicaciones terapéuticas. Tres cosas básicas. La primera es la cognición, que es la capacidad de pensar, de razonar. Bien. Otro elemento básico es la emoción, es decir, las emociones que sentimos, ¿no? Y sucede que nuestra forma de pensar influye en nuestra forma de sentir y viceversa, ¿no? Por ejemplo, si yo considero que yo no tengo ninguna forma de evitar el contagio con el virus del COVID, entonces la emoción que voy a provocar es de mucho miedo, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo una forma de pensar está incluyendo una forma de sentir, ¿no? Y el camino inverso también es posible, ¿no? Es decir, si yo siento mucho amor hacia alguna persona, ¿no? Entonces,
¿qué va a pasar? Voy a pensar siempre lo mejor de esa persona, ¿no? Es decir, a la chica que yo amo, ella es la mujer más maravillosa del mundo. Entonces, ¿qué está pasando? En ese razonamiento está entrando en juego mi emoción, que está modificando mi cognición, mi forma de pensar. Bien, bueno, pasaremos al tercer elemento, que es el comportamiento. Bien, entonces nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir va a influir decididamente en nuestra forma de comportarnos, en las conductas que vayamos a desarrollar. Entonces, pongamos también algún ejemplo al respecto, ¿no? Recuerdan lo primero que dije, ¿no? Si yo pienso que no puedo hacer frente al COVID y tengo intenso miedo, ¿cuál va a ser mi comportamiento? ¿No? Una forma podría ser, bueno, ya que me va a llegar, entonces, ¿para qué me voy a cuidar? Si al fin y al cabo me va a llegar y no hay nada que pueda hacer para evitarlo, entonces no voy a tomar ninguna medida de bioseguridad. Y entonces mi comportamiento está influido por mi forma de pensar y por mi forma de sentir, ¿no? Ahora otra forma extrema podría ser, bueno, entonces, eh, más, vamos a verlo de la otra forma, ¿no? ¿Qué pasa si yo pienso que sí puedo manejar las cosas del COVID? O sea, el COVID es algo peligroso, pero que yo sí tengo la capacidad de controlarlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Primero, no voy a tener tanto miedo, ¿no? Y por otra parte, al pensar que yo puedo hacer, voy a empezar a cuidarme, ¿no? Y al momento de cuidarme y ver que estoy tomando las medidas que parecen ser adecuadas, entonces probablemente me voy a sentir mejor conmigo mismo y voy a decir, voy a reevaluar, estoy haciendo todo lo que puedo hacer, hay alguna cosa que no estoy haciendo todavía, entonces eso va a mejorar, digamos, mi adaptación en una condición de pandemia, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué ocurre si pienso que lo estoy haciendo bien y de repente me contagio? Mi comportamiento va a influir en mi emoción, ¿no? Entonces voy a decir, uy, no funcionó, ¿no? No funcionó. Y eso me hace sentir mal conmigo mismo. Tratar de pensar, ¿y qué es lo que hice mal? ¿No? ¿Cómo fue que me contagié? ¿No? Entonces, se dan cuenta, el comportamiento influye en la emoción, en la cognición, o sea, todos estos tres factores se relacionan unos con otros, ¿no? Y lo importante es que en este caso las tres estén retroalimentándose, pero la cognición sea, digámoslo así, la guía de las otras dos, ¿ya? Retomemos una vez más el ejemplo del COVID, ¿no? Al momento de yo ver la cognición, tengo que entender, por ejemplo, cómo se transmite el virus, ¿no? Si yo estoy realizando todas las acciones reales para evitar esa transmisión. Por ejemplo, si estoy tomando todas las medidas de higiene, ¿no? Si he salido a la calle, por ejemplo, entonces he tomado las normas de desinfección realmente buenas, por ejemplo, con los zapatos. Bien, no he tocado nada al momento de ingresar, digamos, tengo tal vez una botella de alcohol junto a la puerta de mi casa, tal forma que me desinfecto las manos incluso antes de agarrar la chapa y la cerradura. Y recién ahí yo de inmediato tengo al lado de la puerta un lugar donde voy a colocar toda mi ropa sucia con la que he llegado de la calle. Tal vez inclusive tengo ahí una toalla o un salto de cama con que me cubro, digamos, para ir directo hasta la ducha, tener todas las medidas de bioseguridad, lavarme bien y después, obviamente, esa toalla o ese salto también lavarlo bien. Entonces, ahí qué está pasando, la cognición está dirigiendo el comportamiento y entonces la emoción que voy a tener es que no me voy a angustiar tanto en una situación grave como de una pandemia, ¿no? Ahí tiene que guiar la emoción, perdón, la cognición y dominar la emoción y guiar el comportamiento. Pero en estos ejemplos que estoy dando, entra en juego algo importante, el entorno. Es decir, las condiciones ambientales que van a guiar mi cognición. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo siguiera todos los cuidados que acabo de mencionar en una situación que no es de pandemia, ¿no? Que no hay ninguna situación sanitaria grave y hago exactamente lo mismo todos los días, digamos, ¿no? Desinfecto completamente la puerta, me quito la ropa, entro a la ducha, bueno, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? En este caso tendríamos que decir que no nos estamos adaptando al entorno. En el caso de la pandemia, sí,
Nos estamos adaptando a la necesidad del entorno. Pero en el caso de hacerlo fuera de una situación de pandemia, ya no responde a la necesidad del entorno. Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestro comportamiento va a influir en nuestro entorno. Tomemos una vez más el caso del chico enamorado, digamos, ¿no? Yo siento amor por una chica y pienso es la mejor chica del mundo, entonces probablemente lo que voy a tratar de hacer es acercarme a ella, ¿no? Generar intimidad con ella, ¿no? Hacerle regalos, ¿no? Tratarla bien, ¿no? Entonces, para empezar, tratar de estar más tiempo, el mayor tiempo posible con ella. Entonces, eso va a influir en mi comportamiento, ¿no? Y probablemente mi comportamiento voy a tratar de hacerle favores, hacerle cumplidos y otras cosas, y obviamente eso va a tener impacto en el entorno. Tal vez piense yo, uy, ya nadie se va a dar cuenta de que yo estoy enamorado de ella cuando todos ya lo saben, ¿no? Porque influimos en nuestro entorno. Bien, entonces les he mostrado una pincelada y se dan cuenta que la cognición es central en el modelo de la psicología cognitiva comportamental. Y ahora, para tener una idea de la importancia de la cognición, yo les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Quiero que piensen qué es lo que más les gusta en el mundo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? En estos momentos ustedes deben estar pensando algo así. ¿Qué es lo que más me gusta? No me había puesto a pensar en eso. Es como si se estuvieran hablando dentro de su cabeza, ¿se dan cuenta? Se están hablando, o si no, lo que más me gusta es, y bueno, pero igual se están hablando. Nosotros pensamos en términos de lenguaje. Es como si nos habláramos a nosotros mismos dentro de nuestra cabeza. Por eso es que el lenguaje llega a ser tan importante dentro de la cognición, y podríamos decir que casi es un sinónimo el pensamiento con el lenguaje. A ese nivel ha llegado de importancia algo que al principio no teníamos, pero que marca fuertemente la parte cultural de cualquier grupo social y de una persona en particular. Bien, bueno, vamos a pasar a otra partecita del lenguaje, que es la distinción entre significado y significante. Bien, en esto nos vamos a basar en los aportes lingüísticos de Ferdinand de Saussure, que de hecho es considerado padre de la lingüística. Bien, él indica que el significado es aquello que uno dice, ¿no? Lo que uno manifiesta, ¿no? Ese es el significado. De hecho, cuando nosotros queremos saber el significado de una palabra, ¿dónde vamos? A un diccionario, ¿no? Entonces, el diccionario es un compendio de significados, digamos, ¿no? Pero hay otra dimensión que muchas veces escapa de nuestra percepción. ¿Y cuál es ese? El significante. El significante es lo que en realidad tratamos de decir usando las palabras y los significados. Bien, para que me entiendan mejor voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que llego a mi casa, allá está mi pareja, entonces yo le pregunto y le digo, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? Y ella me responde, bien. ¿No? Entonces, yo dudo un poco de su respuesta, así que yo insisto y le pregunto, ¿te pasa algo? Y la respuesta que me da es, no. Bien. Entonces, si yo busco en el diccionario y veo, le pregunté, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? Y ella me respondió que bien. Entonces yo busco el significado de bien en el diccionario y veo que es positivo, que no hay problemas, etcétera. Entonces digo, ya, entonces digo, ella se siente en un estado positivo de ánimo. Listo. Entonces, bueno, le hice otra pregunta, ¿recuerdan? Le dije, pero ¿te pasa algo? ¿Y qué es lo que ella me respondió? Ella me dijo, no, o sea, no me pasa nada, ¿no? Entonces yo busco nuevamente en el diccionario, no, entonces digo, bueno, entonces acaba de confirmarme
que en realidad no le pasa nada. Entonces, ahora le puedo hacer la gran pregunta que quería hacerle. Le digo, bueno, mi amor, ¿sabes qué? Yo sé que hoy día es nuestro aniversario, pero justo hoy día están jugando el Real Madrid contra el Barcelona y mis amigos se van a reunir para ver el partido. ¿Será que puedo ir a ver el partido con ellos? ¿No? Y entonces ella me va a responder, ya. Entonces, yo busco también ya, es el sinónimo de sí. Entonces, lo que ella me está diciendo es que ella se siente en un estado positivo de ánimo. Me ha confirmado de que realmente está en un estado positivo de ánimo con su segunda respuesta. Y con la tercera cosa que le he preguntado, ella me ha dado permiso para ir. Y es más, yo he tomado la precaución de grabar la conversación en mi celular por si acaso después quisiera negarse y decirme que en realidad ella no me dijo eso, ¿no? Tengo grabada su respuesta por si ella quisiera decirme algo. Entonces, me imagino que ustedes en este momento están diciéndome, pero ¿qué pasa por tu cabeza? No es eso lo que ella quiso decirte. Entonces le voy a preguntar, ¿de verdad ella no quiso decirme eso? ¿A qué se refieren con eso? Pues lo que está en letras rojitas en la pantalla corresponde al nivel del significado, pero no estamos tomando en cuenta el nivel del significante. Entonces vamos a verlo ahora con más detalle. Primera pregunta, ¿cómo estás, mi amor? ¿No? Y ella me responde, bien. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decirme ella? Lo que ella quiso decirme es, no me siento bien. Pero ¿qué palabra usó? Bien. ¿No? Entonces se darán cuenta que el contexto es el que nos ayuda a dar el verdadero sentido de lo que está diciendo la persona. Ha usado una entonación un poco fría, cortante, eh, y en realidad, entendiendo el contexto, lo que ella quiere decirme y está en color azul, en un nivel de significante, es no me siento bien. Bien. Y cuando yo le pregunté, porque dudaba un poco, ¿no? Y le pregunté, ¿te pasa algo? Y ella me respondió, no. Entonces, lo que en realidad me quiso decir es, ¿no te das cuenta que me siento mal? ¿No? Bien. Entonces, eh, podríamos decir que lo que está en el nivel rojo y lo que está en el nivel azul, incluso desde un punto de vista estrictamente lógico, podrían ser hasta contrarios y contradictorios, ¿no? Bien, entonces, ¿te pasa algo? Según un diccionario, no le pasa algo, pero según el nivel del significante, definitivamente sí le pasa algo. Bien. Y la última pregunta. Sé que es nuestro aniversario, pero ¿puedo irme a ver el fútbol con mis amigos? Y la respuesta es ya. ¿No? Pero en realidad lo que ella quiso decir es, si te vas, ¿no? Entonces, eh, ¿se dan cuenta? Son dos niveles diferentes. Y nosotros tendremos que tomar siempre en cuenta el nivel del significante, es decir, no solo quedarnos en el nivel rojo, sino llegar al nivel azul, ¿no? Bien. Bueno, me imagino que las mujeres que están viendo este video dicen, pero es súper obvio pues que el nivel azul está ahí. Cualquiera se daría cuenta de que uno piensa en el nivel azul, digamos, ¿no? Pero les comento que los varones en realidad generalmente pensamos en el nivel rojo, ¿no? Para nosotros bien es bien, mal es mal, ¿no? Y cuando decimos, ¿cómo te sientes? Nos preguntan, ¿cómo te sientes? Y decimos bien, es que nos sentimos bien, de verdad, ¿no? En cambio, las mujeres generalmente incorporan el nivel azul prácticamente en todo. Así que me imagino que hay varios varones que están viendo esto y dicen, ¿de verdad existe ese nivel de significante? ¿Cómo no me he dado cuenta antes? ¿No? Bien.
Y para el trabajo en psicología, pues es imprescindible llegar al nivel azul de comunicación, es decir, tomar en cuenta el significado y el significante. Bien, y obviamente cómo lo vamos a entender el nivel del significante tomando en cuenta el entorno. Pero todo pasa por la cognición y por el lenguaje. Bien, vamos a hablar ahora sí de los conceptos variables. ¿Se acuerdan? Hace unos momentos atrás en este mismo video habíamos dicho que había cosas invariables como el concepto de mamá, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de los conceptos que sí van variando a lo largo del tiempo. Tomemos algunos ejemplos de conceptos políticos en esta ocasión. Bien, por ejemplo, patria, ¿no? Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál es tu patria? ¿Qué responderían? Ah, y también podría, bueno, en este momento debe estar funcionando la mente, ¿no? Para mí la patria es esta, y está ahí, hablándoles, ¿no? Pero yo les preguntaría, ¿cómo podrían definirme un concepto de patria? ¿Qué es una patria? ¿Qué dice el diccionario acerca de patria? ¿No? Bueno, vamos a hablar de eso. ¿Bien? ¿Qué es la patria? Les cuento que originalmente la palabra patria se creó en el antiguo Imperio Romano, ¿no? Y en Roma antigua, ¿qué significaba patria? Significaba lugar de nacimiento. Eso significaba. Ese es el significado número uno. ¿Bien? Es decir, si le preguntáramos a alguien, ¿cuál es tu patria? Diría, ah, bueno, yo nací, digamos, ¿no? En Oruro, entonces mi patria es Oruro, ¿no? Es el lugar donde naciste. Bien, listo. Pero incluso en el antiguo Imperio Romano había otro significado que decía a qué, digamos, a qué nivel de estado, ¿no? O país o ciudadanía te adscribes, ¿no? Entonces, eh, pongámoslo así, ¿no? Eh, ¿A qué perteneces? Ese sería el término, ¿no? Patria es aquello a lo que yo pertenezco, a lo que siento que pertenezco, ¿no? Bien, entonces tomemos el mismo caso, ¿no? Podría decirse a una persona, bueno, ¿cuál es tu patria? Bueno, yo nací en Oruro, pero mi patria de la que yo me siento perteneciente, ¿no? Para mí es Bolivia, digamos, ¿no? Bolivia, ¿no? Nací en Oruro, pero me siento parte de algo llamado Bolivia, ¿no? Bien, listo. Pero podría haber variaciones. Imaginemos otro caso, puede ser una persona que diga, bueno, yo nací en Villamontes, pero a lo que yo me siento, de lo que me siento parte es del Chaco. Yo me siento chaqueño. Eso es lo que y a mí me hace latir el corazón, sentirme chaqueño, ¿no? Entonces, cuando alguien dice Bolivia, pues yo soy indiferente, pero cuando alguien habla del Chaco, de mi tierra, entonces late mi corazón. Entonces, estamos viendo que podría ser una región, podría ser un país o incluso otra cosa. Decir, bueno, yo nací en Oruro, pero de lo que realmente me siento parte es de Hispanoamérica. Para mí toda Hispanoamérica es un lugar culturalmente homogéneo y yo me siento parte de esa gran hermandad hispanoamericana. Para mí eso es mi patria, de lo que yo me siento parte. Bien, bueno, ya hemos hablado de dos significados, lugar de nacimiento y aquello de lo que te sientes parte. Y ahora pasaremos al tercer nivel. Tercer nivel es algo común a la cristiandad, ¿no? A partir de la difusión del cristianismo en el antiguo Imperio Romano, creció la noción de que todos somos hermanos, que todos pertenecemos a la humanidad y que cualquier ser humano de cualquier lugar del mundo es mi hermano. Entonces, podríamos decir que yo siento que soy igual en dignidad que una persona que está en Bolivia, en Francia, en China, en Sudáfrica. Todos somos hermanos y todos somos humanos y estamos al mismo nivel. Y entonces, ese tercer nivel es de la patria común, la humanidad. Yo me siento un ser humano y para mí todos los seres humanos son igualmente valiosos y dignos, al mismo nivel que yo mismo.
Entonces, ahí tenemos, vean ustedes, tres distintos significados. Lugar de origen, con lo que sientes que perteneces. Y tercero, toda la humanidad inclusive, ¿no? Y las tres derivan de patria. Y les adelanto que esos no son los únicos significados que han habido, ¿no? Ustedes dirán, ¿y algún momento patria se asocia con país? Sí, en algún momento. Pero en realidad les he dado solo una probadita de cómo se va transformando el concepto a lo largo de los años. Podríamos hablar también del concepto ciudadano, ¿no? ¿Qué se considera un ciudadano hoy en el siglo XXI? Es aquel que tiene derechos reconocidos constitucionalmente, que inclusive puede votar, ¿no? Pero si retrocediéramos 100 años atrás, ¿quiénes podían votar? Solo los varones, las mujeres no. Complicada la situación del concepto ciudadano y además no todos los varones podían votar, solamente los que eran, bueno, cumplían algunas características especiales. Por ejemplo, saber leer y escribir en algún momento, si no, no eres ciudadano. O que tienes un rol en el que tú eres dueño de tu destino y no dependes de nadie, o sea, no eres empleado de nadie, solo así eres ciudadano, o mucho más restringido todavía. Y en otras épocas, no solamente si perteneces a tal nivel social, digamos, estamental, ¿no? Sino si perteneces a ese estatus y si no, no eres ciudadano. Se dan cuenta cómo ese concepto cambia muchísimo. Y también podríamos hablar del concepto de libertad, pero obviamente este video sería muy largo, así que si ustedes quieren ver más cómo cambian algunos conceptos, los invito a ver este artículo que está en mi portal académico, cuya dirección aparece a pie de pantalla, donde se explican, por ejemplo, los conceptos patria y libertad con mucho detalle. Bien, entonces ahí van a poder ver realmente cómo evolucionan, cambian algunos conceptos. Les diré que mientras más abstracto un concepto, pues más susceptible de cambio a lo largo de la historia. Bien, bueno, pasaremos ahora a ver dos cosas más del idioma. Primero vamos a ver qué es una metáfora. ¿Ya? La metáfora es una comparación que no utiliza la palabra como. Bien, es decir, usa un sentido figurado. Bien, digámoslo así, que sustituye algo, ¿no? De lo que uno quiere referirse, algo real, es sustituido por otra cosa en un plano imaginario, diferente del plano de origen, ¿no? Y se produce un efecto en el sentido que se le da al lenguaje. Bien, me imagino que ahorita deben estar con la gran confusión de qué es esa cosa monstruosa llamada metáfora, así que vamos a poner ejemplos para que se entienda un poco mejor. Bien, entonces les dije, lo básico, lo esencial es pensar en la metáfora como una comparación que no usa la palabra como. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Eres una rosa. Obviamente se sobreentiende que para mí, ¿no? Bien, entonces, al momento de decir eres una rosa, lo que en realidad estoy diciendo es, eres linda como una rosa, ¿no? Pero no estoy usando la palabra como en la primera expresión, ¿no? Lo estoy diciendo sin como, entonces es algo metafórico, ¿no? Eres una rosa para mí. Entonces, ¿qué quiero decir? Que eres para mí linda como lo es una rosa, que tiene la fama de ser la más bonita o estar entre las más bonitas de las flores. Bien, bueno. ¿Y cuál es el plano real? Pues a la persona a la que le estoy diciendo esto. Tú eres una rosa para mí. Entonces, el plano real es esa persona. Y el plano imaginario es la rosa, ¿no? Entonces, la estoy imaginando como una rosa, pero si comparo a una mujer con una rosa, vamos a encontrar muchísimas diferencias, ¿no es cierto? Bien, ella puede pensar, la rosa no puede pensar, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿para qué vamos a ahondar más? Entonces, la cosa es que hay una cosa en el mundo real, algo que de verdad existe, en este caso, aquella persona a quien le digo, eres una rosa para mí, alguien que existe, ¿no? Y en el plano imaginario la rosa, porque en realidad yo no estoy diciendo, mira, es como esta rosa que en este instante está aquí a 1 metro de mí, no, no.
es una rosa en general, ¿no? Es algo que está solamente en mi imaginación, ¿no? Entonces distinguimos esto, ¿no? Lo real y lo imaginario, dos cosas diferentes que están siendo asociadas a través de la metáfora, que es una comparación que no utiliza la palabra como. Bien, vamos a poner otro ejemplito. Me siento en el cielo a tu lado. Entonces, lo que quiero en realidad decir es, me siento como si estuviera en el cielo, pero en este momento no estoy en el cielo, ¿no? Estoy en el planeta Tierra, no en el cielo, ¿no? A tu lado, ¿no? Entonces, no estoy usando la palabra como, lo estoy diciendo de forma metafórica. Me siento en el cielo a tu lado. Bien, el plano real es estar a tu lado, ¿no? Al lado de esta persona. Y el plano imaginario es estar en el cielo, ¿no? Bien, entonces, como verán, son dos planos diferentes, el mundo real y el mundo de la imaginación, dos cosas distintas, ¿no? Bien, ya hemos visto qué es la metáfora, ahora vamos a ver qué es la metonimia. Bien, la metonimia es otra figura literaria que designa algo con el nombre de otra cosa o por una de sus partes, ¿no? O una cualidad de esa cosa representa el todo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver que aquí se hace una conexión de una cosa con otra, pero ya no tan separada como se hacía en la metáfora, sino que es una característica que sí decimos, bueno, sí, pertenece al mismo nivel, ¿no? No está separada, eso lo veremos enseguida, ¿no? Y les cuento que muchas cosas inconscientes se manifiestan de forma metonímica, ¿no? Entonces, el inconsciente se manifiesta generalmente a partir de este mecanismo, ¿no? Que es mucho más cercano en asociación. Ahora lo veremos en ejemplos para que me entienda mejor, ¿ya? Voy a decir de alguien, ¿no? Ella es el cerebro de la clase. ¿No? ¿A qué me refiero con eso? Lo que quiero decir es que, bueno, ella es muy inteligente, ¿no? Muy brillante. Entonces, ¿cuál es el plano real? Ella, me estoy refiriendo a una mujer. Ella es el cerebro de la clase y ella existe en realidad, ¿no? Pero cuando uso la palabra cerebro para referirme a ella, entonces está en el mismo ámbito. Ella tiene cerebro, ¿no? Ella, en realidad, ella tiene cerebro y lo utiliza para pensar y es por eso, y ella se destaca por su inteligencia, ¿no? Y cómo logra poner en marcha su inteligencia usando su cerebro. Entonces, ella, la chica inteligente, y su cerebro, pues no están en planos diferentes. Las dos cosas existen y están en ella. Comparten el mismo plano, ¿no? Entonces son dos cosas reales, de verdad, porque su cerebro existe y ella también, ¿no? Y el cerebro es parte de ella. Bien, pongamos otro ejemplo metonímico. ¡Qué plato tan exquisito! ¿No? Entonces, en realidad, en el plano real, estamos hablando de la comida que está en el plato, ¿no? Porque difícilmente alguien va a agarrar un plato y comerse la loza, digamos, ¿no? Y mascárselo, o el plástico del plato, ¿no? Al decir qué plato tan exquisito, estamos hablando de la deliciosa comida que está ahí en el plato, encima del plato o sobre el plato, ¿no? Bien, y si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿la comida existe? Sí. ¿El plato existe? Sí. Y de hecho, está una encima del otro. Entonces, ahí están los dos en el mundo real, digámoslo. Y además, están juntos, ¿no? Criterio de proximidad. Bien, entonces se darán cuenta que no es una separación como en la metáfora, sino que es algo que está junto a la otra persona. Bien, ¿para qué hemos visto la metáfora y la metonimia? Porque eso se utiliza mucho al momento de analizar el lenguaje desde el punto de vista psicoanalítico. Bien, el psicoanálisis usa mucho de la metáfora y de la metonimia, ¿no? Y obviamente hay más figuras literarias, ¿no? En un plano más artístico, más cultural. Entonces, el usar figuras de estilo hace que se hable de una forma más bella, digámoslo así, ¿no? Desde un punto de vista artístico. Y por otra parte,
estas asociaciones metonímicas nos van a dar información acerca del inconsciente de la persona. Y eso también va a servir, digamos, en una formación psicológica. Bueno, les agradezco mucho por su atención, pero si no practicamos no va a funcionar. ¿Bien? Mucha teoría y poca práctica no combinan muy bien. Así que aquí yo les dejo una poesía que hice y les voy a pedir que ustedes analicen qué partes tienen, en qué partes hay metáforas, en qué partes hay metonimias, ¿no? Eh, bueno, es fácil, solamente tienen que ponerle pausa al video y ahí ya van a poder analizarlo con calma. Y bueno, les invito a hacer ese ejercicio para consolidar lo que hemos visto en esta breve lección. Les agradezco mucho por su atención y nuevamente les invito a visitar mi portal académico donde hay varios trabajos de investigación ya publicados que se encuentran disponibles para todo el que quiera visitarlo. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.